Estamos en el tramo final de un año político, de una campaña política que ha estado llena de avatares que seguramente han marcado la vida de toda nuestra política y muy especialmente en el caso de Clara, ¿no? Un año tremendo, tremendo, la partida de Miguel, tener que hacerse cargo en el medio de ese dolor y esa soledad, el compañero de la vida, el referente político y tomar las riendas de la campaña. ¿Qué estás sintiendo en este momento, Clara, en relación a todo lo que ha pasado? Sí, es así. Quizá una faceta personal que no sea distinta a las más de 100.000 familias que han perdido un ser querido por el COVID, por esta pandemia que nos llevó vidas, pero también nos llevó relaciones interpersonales. A mucha gente le llevó parte de su salud sin haber sido la vida completa, que a muchos y muchas les llevó también dificultades económicas, su pequeño negocio, su trabajo. De manera que en esa parte personal abrazo y me conmuevo a tantas mujeres en especial que también hemos perdido un compañero. Y después en la vida política, claro, hemos sufrido un golpe enorme. Miguel era el referente natural del Frente Progresista en un momento en el cual su candidatura estaba absolutamente en ciernes. Todo en él era futuro y proyectos, todo en él era justamente un escenario nacional y sin embargo esa partida tan difícil, tan inesperada, tan injusta, nos llevó a quienes formamos parte de su equipo y de sus años de trayectoria a tomar la posta, ¿no? Ahí, Como una ese es el antorcha. punto más difícil, tener que pararse en medio de una situación sin margen de tiempo, Ninguno. porque no hubo posibilidades. Retomar las riendas del proyecto, retomar las riendas del frente, del partido y salir adelante. ¿Qué impulsó y de dónde salió esa fuerza para, con Mónica sobre todo, hacerse cargo de la situación? Fue una fuerza colectiva, Mónica. Mónica, vos, además de Mónica, nuestra Mónica Fein. Fue una fuerza colectiva porque cuando uno lleva tantos años desempeñándose de esta forma, decidiendo en conjunto, codo con codo, teniendo un proyecto colectivo común tan fuerte, sentimos que no podíamos dejarlo caer. Habíamos tenido el golpe de la muerte de Hermes Wiener hacía poco más de un año, ya con una enfermedad que lo tenía fuera de la vida política activa, y ahora con Miguel. Entonces sentimos que era parte de nuestra obligación sostener ese legado, que la trayectoria que habían tenido y todo lo que habíamos logrado en esos años no podía perderse, no podía desaparecer allí ni en la grieta, ni, en fin, en un camino que diluyera todo eso bueno. Así que de ahí sacamos esa fuerza. Ahora, esa fuerza también debe tener que ver, pienso yo, con lo que se pone en juego en esta elección. Y ahí va la primera pregunta. ¿Qué es lo que se pone en juego el 14 de noviembre? Yo creo que se pone en juego un modelo de país. La gente masivamente ha dicho que no a esta conducción tándem de Alberto y Cristina. Hay 17 provincias de nuestro país que han votado en contra. También en nuestra provincia, obviamente, nuestro gobernador, que es además candidato y que está en la boleta como senador, bueno, más de un 80% de la gente eligió no votar a esa boleta. Creo que es una señal. Mira, ese domingo decíamos, qué autonomía y qué mirada fina de la gente al tomar las decisiones. Creo que necesita un nuevo modelo de país, que sea transparente en la política, que tenga la generosidad de buscar consensos y que además gestione bien, porque todo lo que se ha gestionado en estos últimos años empeoró los problemas más estructurales, la inflación, el desempleo, la inseguridad. Ahí aparece un tema que es, bueno, como en muchas otras elecciones anteriores a nivel nacional y a nivel provincial, se ha votado mucho en contra, Sí. Se ha votado en contra. ¿Cuáles serían los elementos que debería reconocer la oposición para capitalizar ese en contra por un a favor? Y en tal caso, ¿qué pasa con la polarización, siendo un partido que escapa a esa polarización? Yo creo que esta grieta que se impuso hace algunos años trae como consecuencia justamente una suerte de péndulo. A tiene mucha fortaleza y entonces parecería que la única chance es que B pase a tenerla y después al revés.
En cierta manera, Cristina creó a Macri y Macri, haciendo las cosas mal, le dio el lugar a Alberto. Y nosotros siempre sentimos que en Santa Fe era diferente, con una fuerza del Frente Progresista, que es una oposición que no solo declama, o en todo caso no solo grita o confronta, sino que puede mostrar saber hacer. A mí me gusta decir, somos lo que hicimos. Entonces te das vuelta y ves que para Santa Fe el Frente Progresista ha sido la fuerza política que le ayudó a crecer. Ahora, ahí nos encontramos también con, en la provincia de Santa Fe y en lo que pasó en estas elecciones, con una marca que se ha dado a nivel nacional, que es en el Frente de Todos, estamentos que conviven y que terminan implosionando. Algo parecido pasó en la elección, donde gobernador y vicegobernadora están en un punto de tensión. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se da una campaña en un contexto de este tipo? ¿Y qué aporta una tercera fuerza a este tipo de escenario político? Yo creo que esa interna política del partido de gobierno se transformó en una interna de gobierno que paralizó absolutamente toda la gestión. Si alguna chance había de que el gobernador asumiera algún tema estructural, al tener pulverizado el poder interno, porque la mitad de ministros o X cantidad de ministros están de un lado y los otros del otro, no dialogan, y eso hace que no encuentren las soluciones. Bueno, trajo como consecuencia que la gente fuera rehén de esa interna. Nuestra postura es absolutamente crítica, pero vuelvo a decirte, ni se basa en una foto irónica como puede ser alguna otra propaganda electoral, ni se basa en el grito o en la confrontación, se basa en la argumentación por tener trayectoria política, por tener propuestas. Mira, no hemos podido hacer en Santa Fe un debate de propuestas. Ahí va, porque he leído que Clara ha pedido tener un debate, sobre todo con Lewandowski y con Losada. Sí, que de hecho son quienes más votos han sacado. Claro. Y la pregunta sería, ¿cuáles serían los ejes a partir de los cuales interpelarlos? Y en tal caso, ¿qué cosa diferente lleva el Frente Progresista frente a estas alternativas? Mira, los ejes son varios. En una provincia como la nuestra, seguramente producción e inseguridad son dos ejes claves sobre los cuales no los hemos escuchado tener propuestas. Entonces digo, ¿vamos a ir por más trabajo para nuestra gente? ¿Vamos a hacerlo con trabajo asumiendo que las tecnologías nos proponen hoy nuevas formas laborales? ¿Vamos a hacerlo con la bioeconomía, que es el fuerte de Santa Fe? ¿Vamos a hacerlo dentro de una integración regional con el Mercosur, pero con un Mercosur que no esté atado al humor de Cristina o de Bolsonaro, sino como una geopolítica para ponernos fuertes? ¿Vamos a retomar, por ejemplo, los acuerdos con la Unión Europea? ¿O vamos a estar siempre levantando la mano por algo muy cortito y de dudoso interés? Puede ocurrir que estén más atados a un proyecto nacional los potenciales senadores con los cuales van a competir. Están atados a levantar la mano por líderes nacionales que no siempre piensan en favor de Santa Fe. ¿Cuáles serían las respuestas? Yo estuve anotando algunas cosas porque me parece que hay algunos puntos que son especialmente críticos y a mí me parece que el que vota, el que va a votar, tiene que saber qué está pensando, porque en el caso del senador el Senado va a ser clave en los próximos 2 años. Se está pensando de que muy probablemente el oficialismo pierda su mayoría, que quede en una situación delicada. Ley de extinción de dominio. Bueno, qué mejor ejemplo que Santa Fe. Nosotros la tenemos en nuestra provincia, una ley de decomiso que dio resultados espectaculares, porque la inseguridad tiene en estos últimos años un tenor diferente, digo, ya no es más el ladrón suelto en la calle que te roba, sino redes de delito complejo, de criminalidad absolutamente organizada de manera subterránea, que ¿dónde tiene su carnadura? En el poder económico. Lograr entonces que los bienes de estas bandas delictivas, estos bienes subterráneos en los cuales hay mucha complicidad de muchos lados, vuelvan al patrimonio público para resarcir a las víctimas o para fines sociales,
le pega a la delincuencia en el lugar que más le duele, que es el poderío económico. Así que claro que vamos por esa ley. Ahora, un tema es las consecuencias de estas redes de narcos y mafiosas, porque tengo entendido que no solo tiene que ver con el narco estricto, sino también con extorsión. Con la venta de violencia, que es un nuevo modelo de delito. Un nuevo modelo de delito. El tema de las fuerzas federales, que ha estado siempre en debate, sí. Ustedes también tienen una idea de un reparto no discrecional del poder central de las fuerzas federales. Es así, ¿no? La verdad que sentimos que todo el país, no solo nuestra provincia, necesita tener planificación y claridad respecto a las fuerzas federales. No puede ser, a veces decimos, quizá en forma irónica, que Puerto Madero tenga más gendarmes que nuestra provincia. Entonces digo, ¿cuáles son esos parámetros? No solo la cantidad, en todo caso, de población o de extensión de una provincia, sino también si tiene o no rutas internacionales que la conecten, como en el caso de Santa Fe, con Bolivia y Paraguay. Allí tiene que estar gendarmería. O Ribera Fluvial. Santa Fe tiene 800 kilómetros y 25 puertos. De acá de Buenos Aires, no todo el mundo, por lo menos no el que está informadísimo en relación a este tema, comprende por qué es Rosario ese el lugar enclave que se ha convertido en una suerte de capital del narco en la Argentina. Hay razones, en todo caso, de geoubicación del delito, que son las que te cuento. Rutas nacionales, 800 kilómetros de hidrovía, 25 puertos, concentración, en fin, de ciudades muy grandes y también de cordones de pobreza, pero también hubo una decisión deliberada. El kirchnerismo no solo no entendió la gravedad del narcotráfico, sino que la utilizó con fines políticos. Mónica, yo fui testigo en el año 2012, cuando Cristina en Rosario dijo aquello de vamos por todo. Y a partir de allí yo creo que hubo ese eje en una polarización y en una utilización de la violencia, dejando a Santa Fe, soltándole la mano. Un dejar hacer para perjudicar. Pero ¿qué pasa? Esto creció a un volumen que, siendo un delito federal, la nación jamás lo tomó como tal. Todas las bandas que están presas, estas que hablábamos que hoy organizan desde la cárcel esta venta de violencia, están presas por delitos provinciales. Los Monos, Alvarado, Los Húngaros, Camino. Y después, una vez que estuvieron en las cárceles provinciales, no tuvo más remedio la justicia federal que tomar cuenta y juzgarlos por este dramático delito de narcotráfico. Ahora, la impotencia que ha tenido las fuerzas de seguridad, caso policía, las fuerzas, digamos, las fuerzas federales, pero muy especialmente la justicia, para acotar el paso al narcotráfico, tiene que ver con decisiones políticas, de utilización política, tiene que ver con ineficiencia, tiene que ver con miedo, tiene que ver con connivencia, con ser parte de ir integrándose a un negocio. Quizá un poco de todo. Cuando uno piensa por qué la justicia federal no tiene laboratorios para estudiar balística o teléfonos celulares y lo manda a Buenos Aires, uno no puede decir que sea ineficiente el fiscal que no dispone de esas herramientas. Ahora, ¿quién tomó la decisión política de que no existan ni más personal capacitado, ni más herramientas tecnológicas? Porque, como decíamos, ante el delito complejo, el Estado tiene que tener inteligencia e investigación compleja, porque si no van varios cuerpos adelante. Estaba pensando que entre los temas pendientes para un eventual debate con quienes pretenden ir por la senaduría también de la provincia de Santa Fe, gente del oficialismo de Juntos por el Cambio, está el tema de los biocombustibles, ¿no? Uy, sí. Vos sabés que a mí me da vergüenza que haya sido un legislador de mi propia provincia quien presentó el proyecto que finalmente se terminó votando. Y expliquemos brevemente. El combustible tiene un componente de hidrocarburos, vaya sí, contaminante, y que además se termina como bien de la naturaleza, y un componente sustentable que se genera en la bioeconomía porque se hace con los granos de nuestro campo. El mundo está tendiendo a que esa relación sea cada vez más sana en términos ambientales. Nuestra ley tenía un horizonte hacia adelante y hubo una nueva ley que lo interrumpió.
lo hizo para atrás. Entonces, ganaron el lobby de las provincias petroleras, pierde nuestra economía, nuestra gente de campo y pierde el medio ambiente. ¿Quién gana? El otro ítem muy interesante, tiene de alguna manera que ver con esto, es lo que se ha llamado el ecocidio, o sea, el tema ambiental. ¿Qué está pasando en las islas? ¿Qué está pasando con el tema de los incendios? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay centenares de miles de kilómetros que se están quemando y te diría la quema es en todo caso la visión dramática de cómo se está perdiendo ese ecosistema. Los rosarinos y rosarinas aspiramos el humo. Ese humo es en todo caso un símbolo, pero abajo de eso tenés perjudicada la flora, la fauna, el aire, el agua. Nos debemos primero tipificar y castigar el delito ambiental, cosa que todavía en nuestro país no está incorporado con la gravedad que requiere, pero además cuidar la salud y cuidar la naturaleza. Hoy incluso ya hablamos de salud no solo en términos humanos, sino en términos así de ecosistema. Hay intereses porque también choca con las formas de producción, pero creo que nos debemos un debate para dar formas de producción con transición, pero hacia modelos más sustentables. Bueno, faltan muy pocos días para el 14 y es una fecha que va a determinar básicamente, bueno, para esto son las elecciones, la composición de ambas cámaras. Sí. Probablemente la Cámara que tenga más cambios sea la Cámara Alta, la Cámara de Senadores, a donde pretende llegar Clara. Sí. Son 3 los senadores que van a entrar por la provincia de Santa Fe, o sea que hay chances. ¿Cómo te imaginas el nuevo Senado? Bueno, con mucha más puesta en escena de qué llevamos cada senador de nuestra provincia a ese ámbito de decisión, porque hasta ahora ha sido un lugar de levantar la mano por obediencia partidaria, incluso oscuro, hasta el simbolismo de que las leyes se voten de madrugada y sin conocimiento. Yo me imagino un Senado más abierto, sin un poder hegemónico de Cristina y de su gente, que lleve a debates más serios. Bueno, por algo, fíjate que los senadores tienen un mandato de 6 años que traspasa los 4 del presidente como una suerte de reservorio de los planes de futuro. Yo quiero eso, quiero poder trabajar. Y ¿sabes qué, Mónica? Que no esté mal visto la búsqueda de consensos, muy por el contrario. Yo quiero que la gente nos exija que aún en la diversidad encontremos la síntesis para mejorar los problemas. Se ha visto en muchos debates y sobre todo en debates sensibles, en debates calientes, esta cosa de que los gobernadores presionan, orientan, bueno, inciden directamente, incluso a veces hacen canje con el voto de sus legisladores, ¿no? También hacen canjes políticos. Hay una política de apriete que es látigo y la billetera. Látigo y billetera, es muy mala, digamos, y la ves en el estamento que quieras, desde un presidente comunal que de manera impune deja un video diciendo que hasta que no le saquen la foto del voto no le da los 10.000 pesos que tiene prometidos, o sea, una falta de valoración hacia los derechos de las personas que votan, pero también lo ves del gobernador a los intendentes o del presidente a los gobernadores. Yo quiero una política más sana, más transparente, con ideas, con proyectos, abierta, que no quede subsumida en los despachos. A mí me encanta viajar por la provincia, por el territorio, y creo que también la gente nos tendría que obligar a eso, menos despacho con escritorios de madera y mucha más calle, mucha más ruta, mucho más ciudad y campo. Se viene también, hay mucha expectativa en el aire acerca de lo que va a pasar el 15, y esto más allá, mucho más allá de lo que sea el resultado electoral, que más o menos punto más, punto menos, pero el tema es el desafío del gobierno de los próximos 2 años con un presidente extremadamente debilitado, con una coalición que está detonada, pulverizada interiormente, con imagen negativa en sus principales 5 referentes, algo sumamente grave. ¿Qué tiene para aportar la oposición o dónde debería pararse la oposición en un momento tan extremadamente inestable y delicado? Con mucha responsabilidad, porque más allá de las victorias electorales hay una responsabilidad institucional para que nuestro país tenga entera la figura de su presidente, coincidiendo o no.
Así que poniendo como telón de fondo la responsabilidad, después la búsqueda de diálogos para poner sobre la mesa los temas que están realmente mal. No es desestabilizante decirle al presidente que la inseguridad hace una calidad de vida muy mala, que el desempleo tiene a la gente en niveles de pobreza atroces o que la escalada de precios hace que la inflación coma lo poco que un sueldo puede cubrir. Entonces me parece que tenemos que tener crítica con respeto institucional y que, claro, el gobierno sea internamente el primero que ponga esa responsabilidad sobre la mesa. Se ha hablado mucho de la propuesta que hay de algunos referentes del interior del frente gobernante, caso Massa, de ir a la búsqueda de un acuerdo, de una mesa de consenso, de acuerdo, de concertación. ¿Están dadas las condiciones para esa mesa? ¿La oposición debería sentarse a consensuar en este contexto? Yo creo que siempre hay condiciones para consensuar. Ahora preguntaría, ¿la idea es de Massa o es del gobierno? Y en todo caso, ¿tiene una mesa interna que logre esos consensos para después buscarlos afuera? Otra pregunta es ¿quién es el gobierno? Bueno, por lo menos el día 15. Y además te diría, tuvieron que esperar a perder las elecciones, tuvieron que esperar 2 años, entonces yo te diría que esa mesa no sea una foto de ocasión, en todo caso que sea el Consejo Económico y Social, con un plan de trabajo, con reuniones previstas, con responsabilidades y consensos asumidos. A mí no me gustan estas acciones de desembarcos cinematográficos o de, como digo, fotos de ocasión. Hagamos un plan serio de consenso y ahí lo acompañamos. ¿Cuáles son los desafíos que esperan a la Argentina, a todos nosotros, en los próximos meses? Bueno, creo que sin duda la generación de trabajo. Uno siente que la pandemia hizo más profundas aún las diferencias sociales en cuanto al acceso y ahí tenemos un gran desafío. El mundo cambió en sus maneras de trabajo y tenemos que apoyar a que nadie quede fuera. Te diría que otro gran desafío es la educación, que aunque no es urgente, pero es tan formadora de personas libres. Y este periodo mostró las desigualdades que no solo tienen que ver con la realidad social o económica, sino territorial. Vamos a un país federal que tire para arriba. Te diría el otro tema de los precios, de la inflación, porque si no, no tenemos chance de lograr, bueno, un futuro de previsión para quien tiene un sueldo, pero también de previsión para quien invierte. Yo quiero empresarios que tengan la claridad de que pueden invertir y que sus negocios sigan en pie. Me detengo en el tema del trabajo porque probablemente sea el más sensible. Mucha gente ha perdido su trabajo, otra tanta ha sido desplazada de los lugares de trabajo porque la pandemia también aceleró mucho los procesos tecnológicos y hay muchas tareas que antes se hacían presencialmente o que las hacía una persona y que han pasado a otra etapa. ¿Desde dónde se generan puestos de trabajo con una inmensa mayoría de gente que no solo es pobre, sino que dentro de esa pobreza no ha obtenido elementos de calificación para trabajos tan básicos como los que demandan tener una secundaria completa? Bueno, hay que trabajar en varias líneas a la vez, algunas actitudinales que tienen que ver con recobrar el cumplimiento de horario, el trabajo en equipo, que te den una orden y sepas interpretarla, nociones básicas para sacar un porcentaje, para entender que hay que aprender, para entender que en el equipo hay que enseñar. Creo que son cuestiones, como digo, actitudinales que este último tiempo vienen perdiéndose. Lo otro, la capacitación, fortalecer no solo la enseñanza técnica en términos de terciarios, de escolaridad, sino también la empresarial. Hoy hay muchas industrias que son ellas mismas las que están capacitando a su gente. Consiguiendo una persona con actitud, bueno, la capacitación se da. Y después generando reglas claras para invertir, capacidad de exportar con valor agregado. Hoy yo te hablaba del Mercosur. Yo creo en la exportación con valor agregado, ya no de nuestros granos. Te diría otro tema en el cual el Estado puede hacer mucho, que es la obra pública. Nosotros somos muy críticos de que el gobierno de Perotti guarda los fondos en el banco. ¿Cómo es eso de que se guarda la plata y no la ejecuta? Es raro, ¿verdad? Es un gobierno que ha multiplicado por 8 los saldos bancarios indispensables para tener un flujo normal, bajo una idea muy extraña de que se crea que juntar fondos en el banco es eficiente, cuando en realidad tanto se necesitan, como en este caso, para multiplicar trabajo genuino
haciendo obra pública. Ahora, todas estas cosas son posibles en un escenario económico diferente al que tenemos, donde desde ya la inflación no nos haga imposible prever cualquier cosa. Hoy estamos frente a un escenario de abismo, de vértigo. Sí. Si se cumplen algunas de las cosas que están diciendo los analistas económicos, lo que se viene es algo vertiginosamente grave. Bueno, para la inflación, este control de precios ya ha demostrado que no sirve. Hace décadas que venimos controlando precios. En todo caso, puede ser una medida transitoria, acotada. Ahora, ¿qué hay que hacer de fondo? Un gobierno generó déficit emitiendo, el otro gobierno generó déficit endeudando. Eso es algo que hay que absolutamente frenar. Tenemos expectativas devaluatorias que hoy ponen aumento de precio por la expectativa de lo que viene. Tenemos una competitividad baja que hace que haya pocos actores que definen precio. Aumentemos esa competitividad. Tenemos contratos indexados. Argentina tiene que salir de esa trampa de la formación de precios por indexación que está implícita en nuestra lógica económica. Y hay que generar confianza. Parece tan sutil, parece tan subjetivo, pero sin embargo los países que permiten reglas de juego que se sostienen en el tiempo, y a eso me refiero, a generar confianza, son los que Está bien. Una cosa es la confianza externa de los que nos miran de afuera y otra cosa es la confianza interna del propio gobierno. Es decir, hoy se habla de una verdadera montaña de dólares de que disponen los argentinos y que están guardadas y que no se van a mover si no hay confianza. Tenemos un caso como es el del cepo a la exportación de carnes que yo creo que muestra, es emblemático, tomado sin consulta alguna de un día para el otro. De hecho, en nuestra provincia, que es la de mayor industria frigorífica del país, se entera por los diarios. Entonces, fíjate cómo le impactó. Por un objetivo que podría haber sido bueno, el de la baja de las carnes, pero que sin embargo en los precios eso no se notó. Le impacta a la producción ganadera, le impacta a la industria frigorífica. Ambos habían hecho inversiones porque los cortes que se exportan no son los mismos de consumo interno. Bueno, han perdido el prestigio internacional de haber logrado esas operaciones globales, han perdido la inversión en la tecnología y los procesos para esos cortes y los precios tampoco bajaron. Entonces, el futuro de esos empresarios no va a tener una nueva inversión, al menos en el corto plazo, con confianza. El tema de la inflación impacta muy especialmente el precio de los alimentos, que siempre está por encima del promedio del índice, pero también ese precio, esa inflación impacta en las decisiones que se toman a la hora de invertir o de programar la actividad económica. ¿Cuánto tiempo resiste la brecha al 100%, como la que tenemos hoy, entre el dólar oficial y el resto de los dólares? Esperemos que no tenga un shock que haga que nuestra economía, tan débil y tan finita en sus equilibrios, tenga un rodaje hacia el precipicio. A esto hablo de que como oposición tenemos que ser responsables. Creo que estamos ante un riesgo tan grande que ningún opositor serio puede, entre comillas, disfrutar la victoria política de destruir. Bueno, se ha escuchado mucho en las últimas horas decir de que el ajuste es inevitable y que el ajuste o lo hace el gobierno, o lo hace la institución, o lo hace la política, o lo hace la vida, la realidad, el curso de los acontecimientos, ¿no? Los dos escenarios meten miedo porque a nadie le gusta que le ajusten, pero me parece que el segundo es infinitamente más dramático. Sí, porque no está acompañado de un sostén. No quiero que quede gente sin trabajo, no quiero que quede gente sin vivienda. Ahora, el país ha tomado en los dos gobiernos anteriores muy malas decisiones. Yo te decía, por el lado de emitir en uno y por el lado de endeudarse de manera extrema en otro, sin que eso te generara ni obras de infraestructura, ni capital físico ni social, sino simplemente para sostener un Estado que, como socialista, espero sea un Estado eficiente, con servicios públicos para los que lo necesitan, transparente, austero, pero generador de bienes sociales. Eso no lo tenemos. Lo que está pasando y que quedó expresado en
en esta situación de mucha disgregación interna y dificultad interna que tiene el oficialismo, expresa que las coaliciones pueden servir para ganar, al menos las que hemos tenido últimamente, pero no están sirviendo para gobernar. Y las diferencias que hay al interior del Frente de Todos, no digo que son tan extremas, pero también se expresan en Juntos o Cambiemos, o Juntos por el Cambio, o como querramos llamar a este sector de la oposición. ¿Qué pasa con las coaliciones y qué pasa con los partidos hacia adelante? Soy autocrítica de los partidos y también creo que el devenir de figuras que no vienen de la política, pero que traen una carga, en todo caso positiva para los procesos electorales, como es el grado de conocimiento, nos compele a pensar que no estamos haciendo bien en el contenido de la política y en los formatos de comunicación para con la gente. Ahora, las coaliciones a veces son oportunistas y, como bien vos decís, tienen esta cuestión de unámonos en contra de. Ahora, gobernar es mucho más que ir en contra de alguien o de una, como llamó el peronismo, unidad en la diversidad, que después se vio que la diversidad era mucho más fuerte y más confrontativa que aquella unidad. Tenemos el caso de Milei que está expresando, si bien en el distrito de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, a la antipolítica en un punto, ¿no? El antisistema, la política como una casta, ese tipo de mensajes que parece estar permeando muy fuerte en la sociedad, ¿es percibido desde los sectores de la oposición, el caso de ustedes, como algo a tener muy en cuenta, como un semáforo rojo? Yo creo que todo proceso social tiene que ser leído y tenido en cuenta. Me parece absolutamente erróneo. Si hay mala política, yo quiero mejorarla con buena política, no saliendo hacia afuera, porque en realidad tampoco esos resultados han sido positivos. Yo confío en la formación continua, en la formación de equipos, en los políticos que van haciendo escalones hasta llegar a determinados roles. No me gusta pensar que solo porque tienen frases altisonantes en los medios de comunicación, eso les da plafón para luego pensar en una transformación seria. No me da absolutamente confianza, además de estar, digamos, ideológicamente muy en contra. En esta campaña, en orden a las PASO y después de las PASO, se ha intentado seducir a los jóvenes, ¿no? Sí. Probablemente uno de los sectores que hasta aquí ha estado más olvidado y más castigado. La Argentina tiene más del 64% de los menores en situación de pobreza. Buena parte de ellos se han desacoplado de la educación formal, una inmensa mayoría no termina la secundaria y los que están formados se van o se quieren ir. ¿De qué lugar se reconvoca a los jóvenes de los distintos sectores sociales con un panorama de tanta devastación del discurso político? Creo que entendiéndolos, seguramente saliendo desde nuestra convicción adulta, que hoy es tan diferente en lo social, en la manera de comunicar, en la posibilidad de estudiar, en el acceso al primer empleo, a la vivienda, a la permanencia en un trabajo. Hoy ha cambiado todos esos paradigmas y creo que los adultos en política tenemos la obligación de entenderlos y de trabajar con ellos. Nosotros tuvimos una excelente experiencia que fue el Gabinete Joven, donde había jóvenes en todos los ministerios y trabajaban a la par de los ministros dando una mirada de juventud. Y después hay que tener planes e inversión, tampoco es esporádico. Nosotros tuvimos un plan maravilloso para la juventud vulnerable, que fue el Nueva Oportunidad, que logró que decenas de miles de jóvenes que estaban a punto de caer en el precipicio de la violencia, los pudiéramos abrazar desde el Estado, pero entendiendo particularidades muy dramáticas. A veces el Estado cree que enseñándole un oficio está la salida, y no, tenés que entender cuánto valor simbólico y afectivo han perdido y empezar desde allí. No es una tarea que pueda hacerse masiva, son esas tareas que el Estado tiene que incorporar en el 1 a 1. Sí, y que además tienen una competencia muy fuerte en actividades delictivas, que son sumamente tentadoras en términos económicos, pero que son un pasaje de ida nomás, ¿no? Exactamente, y de violencia, claro. ¿Cuáles serían las razones, ya un poco redondeando, por las cuales habría que votar
a Clara García para el Senado? Bueno, porque queremos un país mejor y porque demostramos cuando estuvimos en lugares de decisión que siempre trabajamos en favor de la gente. Yo sé que hay una oleada que una vez tuvo un color y otra vez otro, pero esas decisiones nacionales nunca estuvieron en favor de Santa Fe. Entonces sí quiero que me voten y estamos pidiendo el voto el 14 de noviembre porque sabemos que vamos a ir al Senado a defender a nuestra provincia. Nos vieron siempre recorrer cada lugar y volver, no solo en épocas de elecciones, y es lo que vamos a hacer. Yo quiero sentir orgullo nuevamente de mi provincia. Estoy trabajando, bueno, por ese legado y por esa búsqueda de un orgullo renovado. Gracias, Clara. Gracias, Mónica.